paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor, Congregación Monte Sinaí. Mi nombre es Itzel Norma Torres. Anhelamos que las bendiciones de nuestro Dios el Padre sigan siendo derramadas abundantemente sobre sus vidas. Y antes de empezar, quiero invitarlos a que oremos juntos, que sea el Señor el que hable a nuestro corazón y alumbre nuestro entendimiento. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Gracias, Señor, por cada día que tú nos das, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Padre, habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos. Te pido por aquellos que nos están viendo por este medio, que sean fortalecidos, Señor, que sean guiados por ti, Señor, en toda verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. El día de hoy damos continuidad con el estudio a la carta a los Efesios. Analizaremos con la ayuda del Espíritu Santo el capítulo 2, versículo 3, la cual dice de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El tema de hoy lleva por título: ¿quién gobierna tu vida? El apóstol Pablo les habla a la iglesia de Éfeso, pero primeramente les habla como judío, como israelita, hablando primeramente al pueblo de Israel. Dice: éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, acreedores a un juicio. ¿Por qué? Porque el sacrificio que el pueblo ofrecía a Dios ya no era suficiente. Nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 15:21. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego, cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová. De igual forma nos habla en Deuteronomio 17:1. No ofrecerá en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Este sacrificio ya no le agradaba a Dios. Nos dice también la palabra de Dios en Malaquías 1:13 y 14. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Juicio el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones.
El pueblo de Israel anteponía primero lo material antes que buscar al Señor. Lo que Dios demandaba primero de la nación de Israel era la obediencia. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando dice que éramos por naturaleza hijos de ira, está hablando primeramente al pueblo de Israel. Como nación, era un pueblo desobediente, rebelde, de dura cerviz para con Dios. Nos dice la palabra de Dios en Jeremías 7:23 al 26. Sino que este es lo que les mandé diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vuestros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo los envíe, para que os vaya bien. Mas ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y se hicieron peores que sus padres. Cuando San Pablo menciona lo mismo que los demás, Dios había llamado a la nación de Israel para que fuera diferente, para que fuera diferencia en el mundo, para que alumbrara a las demás naciones. El propósito de Dios para con Israel era que ellos fueran diferentes, una nación modelo a las otras naciones. Él quiso que Israel fuera una nación de sacerdotes, una nación santa, como lo menciona su palabra en Éxodo. Pero se estaban comportando igual que los demás. Nos dice la palabra de Dios en Jeremías 10:2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El pueblo de Israel habían pasado por alto el que Dios los hubiera escogido. Menospreciaban el amor de Dios y se comportaban como cualquiera de las demás naciones y no como lo que Dios tenía preparado para la nación de Israel, sino que se empezaron a comportar como las demás naciones, que no tenían el conocimiento de Dios, que no tenían ese llamado. Pero Dios quería que Israel se diera a conocer el poder, el amor de Dios en sus vidas. Por eso menciona San Pablo. Por eso dice lo mismo que los demás. Gloria al Señor. El apóstol Pablo habla que la nación de Israel había sido escogido por Dios conforme a un propósito, conforme a un sacerdocio, conforme a una ordenanza, conforme a los decretos y estatutos, pero con base a los mandamientos. Pero ¿qué pasó? Israel no tomó en cuenta lo que fue la voluntad de Dios para con ellos, el propósito de Dios para con Israel.
se comportaron como los demás, como las demás naciones que no tenían el conocimiento de Dios. Como hijos de Dios no se comportaron. Dice la palabra, entre los cuales también todos nosotros. Ahí se refiere San Pablo a las 12 tribus, como judíos, ¿no?, los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, es decir, en la idolatría, en la desobediencia, en la rebeldía, como nación para con Dios, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, sometiéndose a la carne, a la desobediencia, como nación, ¿no?, en rebeldía para con Dios, ¿sí? Lo que el Señor nos quiere decir a nosotros en este versículo es que ya no somos nosotros criaturas de Dios, sino que somos ahora en el Señor hijos de Dios. Nos menciona la palabra de Dios en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te pregunto, ¿cómo te has comportado teniendo el conocimiento de Dios? ¿Te has sometido a la voluntad de Dios? ¿Has cumplido con el supremo llamamiento que Dios te ha dado a tu vida? ¿Estás siendo luz en medio de las tinieblas o estás viviendo en desobediencia? ¿Cuáles son las consecuencias que estás enfrentando por vivir esta nueva vida que el Señor te ha dado, pero en la desobediencia? ¿Cuáles son las consecuencias por estar en desobediencia para con Dios? Porque si nosotros menospreciamos el llamado de Dios, si nosotros no nos sometemos lo que es la voluntad de Dios, seríamos como lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4:1 al 7. Nos habla de lo que debemos de hacer, de lo que perderíamos o lo que estamos perdiendo por seguir comportándonos como alguien que no conoce a Dios, como alguien que no teme a Dios, como alguien que no le ha amanecido. Habla sobre la actitud de un niño, pudiendo disfrutar de las maravillosas bendiciones de Dios, pudiendo participar de las promesas de Dios. Pero por la falta de madurez en nuestras vidas, nos perdemos muchas cosas y nos comportamos como si no tuviéramos el temor de Dios y el conocimiento de Dios. No tenemos una vida plena en el Señor, pudiendo disfrutar de las bendiciones, de las promesas de Dios, simplemente porque no nos ha amanecido, porque no nos comportamos como tal, como hijos de Dios, sino que nos comportamos como niños berrinchudos. Nos comportamos como aquellos que no tienen el conocimiento de Dios. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por otra parte, ¿qué sucede si nosotros nos dejamos guiar por nuestra carne, por los deseos de nuestra carne? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16 al 21? Nos habla de los deseos de la carne. Como hijos de Dios,
El Espíritu Santo, el que mora en nosotros, nos anhela, nos desea, nos mueve, nos dirige, nos redarguye. Pero, ¿quién se interpone? ¿Quién se opone? La carne. ¿Cómo nos damos cuenta que somos gobernados por la carne? Dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No vamos a heredar el reino de Dios si le damos satisfacción a nuestra carne. Te pregunto, ¿quieres seguir viviendo en tus propios anhelos y deseos carnales? Hay que someter a nuestra carne en la obediencia. Nos dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo someter los deseos de la carne? Viviendo en la obediencia para con Dios, en una disciplina hermosa para con Dios, honrando a Dios, en el ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, orando, no dejar de alabar a Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, ser hacedores de ella. ¿Qué sucede cuando nosotros leemos la palabra de Dios? La palabra de Dios nos limpia, nos santifica, nos transforma, nos redarguye, nos instruye, nos indica lo que tenemos que hacer. Dios nos da su palabra y a través de ella nos consuela, sí, pero a través de ella nos confronta a través de su palabra y nos hace ver en dónde estamos falto delante de Dios y en qué le hemos fallado y cuáles son nuestros errores, dónde tenemos que trabajar, en qué área de nuestra vida necesitamos fortalecer o cambiar. Otro ámbito por el cual luchamos son nuestros pensamientos. ¿Qué nos va a llevar si nos dejamos guiar por la carne, por los deseos de la carne y no nos sometemos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios? Nos va a llevar, como dice la palabra de Dios, hijos de ira. Es decir, si nosotros tenemos luchas en el pensamiento, ¿cómo se pueden someter? ¿Cómo pueden cambiar, transformar la debilidad de esos pensamientos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios, a escudriñarla, a memorizar la palabra de Dios, los versículos, para que nuestra vida esté sometida y esté llena y nuestros pensamientos sean renovados día a día, para tener una vida plena en el Señor, como Él quiere. Pero te pregunto, ¿cuáles son las consecuencias que estás enfrentando, amado hermano,
amigo que nos está viendo por este medio, por darle satisfacción a los deseos de la carne o a los pensamientos que has tenido, pensamientos de concupiscencia, de desorden, que han ofendido a Dios, que han llevado a pecar contra tu propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Las consecuencias que estamos o están enfrentando algunos van a marcar tiempo definido y a otros los van a llevar al dolor, al sufrimiento. Dice la palabra de Dios en San Pablo, hijos de ira, es decir, que vamos a ser ejercitados en la disciplina o en la corrección. ¿Qué es mejor, obedecer, someter o sufrir las consecuencias de nuestros actos, de nuestros hechos? Dios nos ha llamado, hermanos, que seamos diferentes a los del mundo, como iglesia, como hijos de Dios, que vean en nosotros, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a lo que hablamos, de acuerdo a lo que pensamos, que realmente somos hijos de Dios. No hay necesidad de vivir otro día más cumpliendo los deseos de la carne, cuando podemos vivir viviendo la voluntad de Dios. Hermanos, si le hemos fallado, hay que arrepentirnos, dejar de practicar la carne. Debemos de someter nuestros pensamientos y nuestra carne al temor de Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor si le hemos fallado. Te invito a que cierres tus ojos y hablemos con el Señor. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, nos haces ver, Señor, cómo andamos, cómo vivimos, Señor. Padre, tú nos has dado tu hermosa palabra para hacerla, Señor, para vivirla. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios, a ser hijos e hijas, Señor, luz. Ser hijos de luz, Padre Santo. Que gobiernes tú, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Padre bendito Dios. Perdónanos si te hemos fallado con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser cada día como tú, Señor. Que seas tu Espíritu Santo, sea tu palabra que more, que gobierne nuestras vidas, Padre bendito Dios. Ayúdanos, Señor Jesucristo, por amor a tu nombre, Señor. Termina tu obra en nosotros, culmina tu obra en nuestras vidas, Padre Santo. Que podamos seguir creciendo, Señor, como dice tu palabra, ser esos árboles, Señor, que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Padre bendito Dios, ayúdanos. Y ayuda a mis hermanos, a mis amigos, Señor, que nos ven a través de este medio. Que sean alcanzados, que tu palabra los transforme, que tu palabra nos alumbre, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto ha sido para la gloria y honra de Dios. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que otros sean bendecidos. Los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Y si tienen alguna petición de oración, duda o comentarios, no duden en escribirnos. La paz de Dios, hermanos. Transforma mi vida.